Bien, pues la comedia del arte entonces, haciendo un pequeño resumen, o comedia popular, o comedia de criados, o comedia al improviso, ¿sí? Es un tipo de comedia que se basa en la improvisación y que tiene personajes tipo. Va a ser una representación de la sociedad eh, y vamos a poder desarrollar, bueno, cada una de ustedes y cada uno de ustedes va a poder desarrollar un personaje. No vamos a hacer comedia del arte tradicional, es decir, que no vamos a tratar de hacer la comedia del arte que se hacía hace 500 años, ¿estamos de acuerdo? Vamos a hacer comedia del arte con máscaras, creando las máscaras, y obviamente ustedes van a proponer los personajes que representen en la actualidad, en la sociedad, pues algo. Hasta aquí, ¿qué dudas tienen? ¿Qué es lo que les ha quedado fijo con relación al tema? ¿Qué pueden recordar? ¿Nadie nada? Bien, pues vamos a seguir entonces con la exposición. Les voy a compartir pantalla y vamos a seguir, vamos a ver los caracteres de comedia del arte. Bueno, aquí viene una pequeña descripción. Cuando Carlo Goldoni con su reforma impuso la eliminación de la improvisación escénica propia del género mediante el establecimiento de un texto dramático, la comedia del arte renació de nuevo a principios del siglo XX, con todos los creadores que ya vimos, ¿no? Peter Brook, Meyerhold, Antonin Artaud, Bob Wilson, Grotowski, Tadeusz Kantor. Todos ellos, pues, se centraron, retomaron la comedia del arte y entonces hubo un desarrollo en técnicas físicas como la de Meyerhold, la biomecánica, o como la de Etienne de Croo, la mima corporal, o como Lecoq en la pantomima, ¿no? Todos ellos han tenido, digamos, han recuperado la comedia del arte para poderla explotar en el siglo XX, en el siglo pasado, justo el siglo que acaba de terminar, justo cuando ustedes estaban naciendo. Max Treine, primero, y Giorgio Strehler en Italia y Austria. Después recuperaron el interés por el género con el montaje Arlequino servidor de dos amos de Goldoni. Goldoni recupera, o sea, sí, digamos, le quitan el lado de la improvisación, pero Goldoni empieza a escribir los textos, los canovaccio de comedia del arte, y entonces se vuelven textos dramáticos. Pero la esencia de comedia del arte realmente está centrada en la improvisación. Bueno, el Teatro du Soleil, que es quien hablamos hace rato de Ariane Mouchkine de París, ella también la recupera y de hecho tuvo un montaje que es ¿no? La Edad de Oro, en 1979. Bueno, los antecedentes de la comedia. En general, pues bueno, vienen de las comedias griegas y de las comedias latinas, romanas, de Plauto y Terencio. Con los griegos, pues con Aristófanes, ¿no? Y Menandro. Generalmente, pues es un tema, es una práctica irreverente, y respetuosa de los dioses, una sátira de la actualidad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el proceso, una sátira de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces ustedes tendrían que estar conscientes de cuáles son los elementos que están en la actualidad, en la sociedad, como los que mencionaron hace rato, y que esos elementos pueden ser susceptibles para que trabajemos con ellos, ¿no? Aquí dice el lenguaje cómico, que lo vamos a resumir en esta idea del Gramelot, ¿no? El Gramelot que pues es un lenguaje inventado y que cada uno de ustedes va a comprender, va a desarrollar su propio lenguaje, ¿no?
Las tramas urdidas en el marco de la vida agitada, maliciosa y grosera, sobre todo porque hay algunos personajes como los Sanis, que Sani, recuerden que significa criado. Los criados son irreverentes, son maliciosos, son groseros. Algunos de ellos se vuelven ladrones. Casi todos estos personajes Sani, los criados, todos ellos tienen, cada uno tiene sus particularidades, pero casi todos son personas que vienen eh, pues del campo y que migran del campo a las ciudades. Y ya en las ciudades, pues bueno, la dinámica de la ciudad es diferente. Y entonces en las ciudades empieza a ver pues estos asuntos de comportamiento, tienen que adaptarse a la nueva situación, tienen que buscar la forma de cómo sobrevivir. Muchas veces se vuelven ladrones o asaltantes, ¿no? Dependiendo del tipo de Sani que estemos desarrollando. Más adelante vamos a ver las características de cada personaje y ustedes van a seleccionar un personaje de comedia del arte. Era una comedia, un tipo de comedia bastante importante e interesante, porque casi cada actor, casi siempre se especializaba en un carácter. Por ejemplo, quien hacía Pantalone, el personaje de Pantalone, generalmente lo hacía durante toda su vida, de tal suerte que tenía una maestría en el personaje, o sea, se volvía el mejor en el personaje y obviamente eso le permitía jugar más, desarrollar más las escenas, generar otras improvisaciones que los llevaban a, generalmente los llevaban a situaciones diferentes y entonces se generaba una nueva obra basándose en la improvisación, pero también basándose en la actualidad. El teatro de comedia del arte era un tipo de teatro itinerante. Aquí dice, mire, compañías ambulantes. Casi estas compañías viajaban por toda Europa hasta finales del siglo XVIII. Después empieza esta práctica a decaer, pero eran compañías de actores que viajaron por toda Europa y que influyeron en todo el teatro europeo. De ahí su importancia. Podemos ver rastros de la comedia del arte en el teatro del siglo de oro español, en el teatro isabelino, en el teatro de Shakespeare, ¿no? En el teatro italiano, por supuesto, en el teatro francés con Molière, ¿no? Que son dramaturgos que usaban procedimientos de la comedia del arte para ponerlas para desarrollar sus textos dramáticos y obviamente sus puestas en escena. Aquí está la configuración de la compañía, ¿no? Un empresario la dirige y se responsabiliza del conjunto del espectáculo, como una especie de director, actor, ¿no? Casi siempre era el que hacía el personaje de Pantalone, ¿no? Era como esta persona la que casi siempre tomaba la tarea, esta labor de trabajar con la unidad de la obra. Y su tarea consistía en elaborar tramas elementales, sencillas, para que los demás personajes, actores, la pudieran desarrollar, ¿no? Se basaba en, ya habíamos dicho, en la comedia romana de Plauto y Terencio, también en la comedia griega, y retoman de ellos las tramas, ¿no? Las problemáticas, los juegos que hay, las sátiras que se realizaban en este tipo de teatro, que este tipo de teatro sí tiene 2000 años, 2500 años, ¿no? Para los griegos 2500, para los romanos 2000 más o menos, ¿no? La trama y el canovaccio. El canovaccio pues es simplemente una escaleta, ¿no? Una escaleta que van a ir siguiendo generalmente con temas bien definidos por cada una, es una especie de sinopsis o instrucciones de lo que tiene que suceder en cada escena, pero no hay diálogos. Se sigue solamente el, el guión, pero sin textos, sin diálogos, ¿no? No te digo, no escribo, aquí te digo tal y tú me respondes tal. No. Había juegos escénicos que cada actriz, que cada actor desarrolla. Estos se llaman lasis, juegos de actores. Generalmente, bueno, aquí la autora lo describe como gestos desproporcionados y ridículos
chistes o pequeñas escenas cómicas y groseras. También se valen de acrobacia, de la música, el baile, como complemento espectacular. Vamos a trabajar un poco con acrobacia en la clase para que puedan ustedes tener un dominio de su cuerpo. La acrobacia también es muy tradicional en el teatro y ayuda justo a que puedas tener una conciencia espacial, una conciencia del tiempo también, de la relación interpersonal, una claridad de cómo es tu cuerpo, cómo está conformado y de las necesidades que requieres para ser expresivo en escena. Sí, la acrobacia es una gran herramienta para la comedia del arte, pero también para muchas otras técnicas de las artes escénicas. Vamos a ver los tipos, que son tipos fijos. Es decir, cada máscara tiene características fijas. Cada máscara tiene características definidas. Cada uno utiliza un dialecto propio de su región. Les había dicho que cada personaje viene de diferentes regiones y van a la ciudad, ¿no? Vamos a hacer un paralelismo con México. ¿Qué acentos ustedes pueden distinguir en México? Es decir, solamente por el tono de voz podríamos saber de dónde viene esa persona. Eso mismo sucedía. ¿Pueden decirme, pueden hacerme algunos sonidos de algún acento eh, de alguna región de México? ¿Alguien, alguna? El No Yucatán. lo puedo imitar. Ay, perdón. ¿Quién primero, perdón? Tú, perdón, no sabía que ibas a hablar. No fue mi No intención. te preocupes. No lo puedo imitar, pero a las que son de Campeche, tengo una amiga que vive en Campeche, entonces tiene el acento y a veces es como de que te escuchas cuando hablas porque tiene como que ese acento que siento que se le va la voz. Madre También, mía. también los Exactamente. que son de la Ciudad de México dicen que nosotros tenemos un acento, nomás que estamos tan acostumbrados que nosotros no lo escuchamos, al igual que Exacto. los del norte, se escucha Exacto. también la voz más un poco aguda, se podría decir, pero se Ujú. escucha de otro tono al momento de hablar. Los del norte Exacto. hablan cantadito, o de recio. Ajá. Recio. También en Fierro, Morelos hay pariente. acento. En Morelos también hay acento. Es como cantadito, pero bueno, es que yo conozco, bueno, tengo familia que es de pueblos de aquí de Morelos y tienen un acento así como que no sé, está chistoso. Ah, ándale, eso que acabas de hacer. Y también los yucatecos, por ejemplo, ¿no? Los O los yucatecos. jarochos, o los de la costa de Guerrero, Oaxaca, ¿no? Tienen acentos diferentes, ¿ven? De eso se trata. Yo les voy a pedir en el proceso que ustedes busquen qué acento les gustaría hacer para que empiecen a practicar y retomemos esta idea. Recuerden que lo vamos a hacer en lenguaje inventado, no tiene que ser una palabra articulada, pero sí vamos a trabajar con eso, ¿no? Un poquito del procedimiento de cómo funcionaría, ¿no? Aparece sobre la escena parejas, tríos, cuartetos, facilitando así una oportunidad para el desarrollo del diálogo. El diálogo, recuerden, va a ser con un lenguaje inventado y para la presentación de un tipo de espejo doble para cada pareja. Y siguen una disposición casi tan formal como una coreografía. Es pues un tipo de teatro físico, un tipo de teatro donde la escucha y la atención hacia los demás tiene que estar muy presente para que podamos interpretar sus acciones y podamos darle continuidad a la improvisación, sobre todo desde el aspecto de la acción, de lo físico. Recuerden, vamos a trabajar mucho con la intencionalidad. Muy a grandes rasgos, las compañías de actores están integradas por una docena de personas que se especializan en unos 12 papeles diferentes. Era un tipo de trabajo para toda la vida. O sea, imagínense, se la pasaban viajando en carretas, ¿no? O sea, obviamente llevaban el espectáculo a cada lugar y de cada lugar sacaban algo esencial porque había una influencia. Y es como, por ejemplo, viene una compañía de Veracruz, se presenta en Morelos y ustedes pues escuchan sus acentos y escuchan también además cómo se burlan de otras regiones, de cosas que pasan en otras regiones. Van con los chismes de cada pueblo y los llevan al siguiente.
porque eso les causaba risa. Adelante, Sebas, por favor. Es la misma base que los junglares, ¿no? O sea, son- Es al estilo de los juglares, de hecho es la extensión, los juglares, los trovadores y todo eso de la Edad Media, pues a final de cuentas son el antecedente de esta práctica, ¿no? Ya había toda una tradición de viajar con los juglares y con los trovadores, ¿no? Ya había toda una tradición de estar en movimiento y de jugar con la información que cada quien conocía, que podía, a la que tenía acceso cada quien, ¿no? Bueno, pues vamos con los personajes tipo, vamos con las características de cada personaje para que ustedes vayan haciendo sus anotaciones y decidan qué tipo de personaje les agradaría. Pongan mucha atención. De hecho, Profe, adelante, sí. ¿tiene que ser de personajes así de libros o de así de cualquiera? No, 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 creo que no nos has entendido, Samia. Tienen que ser estos personajes. Estos que estoy compartiendo pantalla, ¿sí estás viendo la pantalla? Sí, Son estos los personajes. Entonces, el primer personaje que vamos a revisar ahorita se llama Pantalone, así se llama, y es este viejito que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, checa, Samia. Todas estas características. ¿Me puede ayudar alguien a leer, por favor, quien guste? ¿Puedo leer otra vez? Por supuesto, Gigi, sí, muchas gracias. Ok. Pantalone. Ajá. ¿Sí? El viejo por excelencia de la comedia del arte es el patriarca, que encarna el poder veneciano y que representa, dentro de la jerarquía social, al comercio. Primitivamente se le llamaba Segundo Magnífico, nombre veneciano para designar al personaje que representa la riqueza y el poder, que, junto con Sane, lo veremos más adelante, encarna los orígenes de la comedia del arte. El afán de hacer más complejos los juegos teatrales dio paso al personaje de Pantalone y desdoblamiento de Sane en diferentes criados. Sani. Su nombre nos viene de Pianta Leone, planta de león, símbolo de Venecia, o según otras acepciones de uno de los patrones de la ciudad, San Pantaleón, acostumbra ser el eje de la trama de los argumentos de la comedia del arte. Pantalone, mercader veneciano, cabeza de familia, viejo avaro y libidinoso, ingenioso en la gestión de los negocios, inconformista y enamoradizo hasta el ridículo en los anuncios amorosos. A menudo olvida de su violencia divinosa sus deberes de padre de familia. De reminiscencias venecianas, la barba, los zapatos, el sombrero y las posturas recuerdan la quilla de las góndolas. Va vestido con un largo abrigo negro, en su origen rojo. El gorro de lana nos recuerda el frigio. Un chaleco también encarnado y el calzón cortado en forma de calzoncillo largo y ajustado. Las medias igualmente escarlatas y las zapatillas también del color característico de la ciudad de Venecia. Siempre lleva la bolsa con sus ahorros, la espada para defenderlos y un pañuelo. Ah, y para las ocasiones se muda con una capa negra amplia y larga. ¿Le sigo? Y por favor. Ok. Su máscara corresponde a un animal, el águila, que concreta su carácter. Es parda, huesuda y aquilina. Oscila entre la seriedad y la broma que adquiere una relevancia especial, ya que a menudo se presenta de perfil. En realidad hay que desconfiar de él. De repente puede ser muy ágil y utilizar sus recursos con gran malicia, volverse astuto y malo, gruñón y ambicioso. Puede mostrarse capaz de todo, sin ningún temor a la pelea. Sin embargo, este negociante, supuestamente respetable, ordenado y padre de Io, una joven, según el argumento del Canovaccio que están representando, siempre acabará explotado o engañado por alguien, tal como corresponde a la cultura del carnaval y el teatro popular. Exactamente. Pues va a engañar a alguien, va va a timar a alguien, o va a querer conquistar a una mujer,
o casi siempre sus vicios. Recuerden, vamos a exponer en la comedia los vicios de los personajes. Pantalón es un personaje muy importante en la comedia del arte. Hay otra cosa que me gustaría que ustedes tengan en mente. Pantalones representa un águila. Casi todos los personajes de comedia del arte tienen un animal que los representa, o varios, o dos o tres. Es decir, que la corporalidad, la idea, la máscara en sí parece un águila también, ¿ven? Esta animalidad va a formar parte de las características esenciales de Pantalone, que es un hombre avaro, libidinoso, comerciante, generalmente padre de familia, hombre poderoso, ¿sí? Pero tiene el defecto de que es, pues, libidinoso y muchas veces avaro, ¿no? Codo. Estas son las características del personaje Pantalone y obviamente son esas las características que deberíamos buscar, tener, encontrar en, eh, pues en la actualidad, o sea, en lo que actualmente vivimos. ¿Quién podría ser un Pantalone en la actualidad? ¿Tú, Josué? Bueno, tú como actor podrías ser Pantalone. No, a lo que voy es en la actualidad social. Recuerden que tenemos que vincularlo a los personajes con alguien. Un diputado. Un diputado tal vez podría ser. ¿Quién más? ¿No conocen a algún Alguien rico? ambicioso podría ser también alguien político en general, que muchas veces hacen un sacrificio o algo por la codicia. Entonces yo podría alguien política. Por ejemplo, ¿sí, no? ¿Quién más podría ser en la actualidad? ¿Las demás y los demás? ¿Tienen ideas? Pues yo iba a sugerir que bueno, cualquier persona que tuviera dinero y pues ¿Sí? que sea hombre. También me recordó como algunos, en las narcoseries, los narcotraficantes que tienen un montón de esposas y que tienen un montón de dinero. No sé, me recordaron mucho sus características. Entonces creo que se puede adaptar a cualquier personaje que sea visto como masculino y con mucho poder, ya que Por cualquiera ejemplo. tiene el potencial de volverse codo, de tener muchas ambiciones, de tener muchas mujeres. Exactamente. Bien, otra característica importante de Pantalone es que casi siempre es el papá de uno de los enamorados. Aquí las características de comedia del arte, tengo que decirles, la comedia del arte se divide en tres grupos esenciales, que son los Becky, que son los viejos. Pantalone y Dottore y el Magnífico forman parte de los viejos. Los viejos representan la generación, la generación que va de salida, ¿no? La generación de los adultos, los que dirigen el mundo, los que ya crearon sus empresas, los que son políticos, los que son banqueros, los que llevan la educación, los representantes políticos, o sea, son los viejos. Son los que han creado el mundo en el que viven los jóvenes. Los jóvenes están representados por los enamorados. Generalmente los enamorados pues son dos, ¿no? Una joven y generalmente se les dice joven, bueno, el joven y la joven, ¿no? Y generalmente pues ellos quieren estar juntos, pero hay algo siempre que se los quiere impedir. Por ejemplo, en Romeo y Julieta de William Shakespeare, ustedes saben que Romeo ve a Julieta y quiere estar con ella, ¿verdad? Pero Julieta está comprometida con Paris. Julieta, cuando conoce a Romeo, tiene un compromiso, se va a casar con Paris. Y ese es el problema, que ella no se quiere casar con Paris. Y entonces buscan una manera, ahí les ayuda un sacerdote y les ayuda la nana. Los criados generalmente, ese es el tercer grupo, los viejos, los enamorados y los criados. Y muchas veces los criados van a ayudar a que el amor pueda salir adelante. Y en Romeo y Julieta, ¿qué es lo que pasa? En Romeo y Julieta, la nana le ayuda a Julieta a irse con el sacerdote a confesarse y allá el sacerdote los casa a Romeo y Julieta.
De tal suerte que Paris ya no se va a poder casar con ella. De hecho, Paris los va a seguir, los va a perseguir. Desgraciadamente, Romeo mata a el primo de Julieta y sale desterrado de la ciudad. ¿No conocen Romeo y Julieta? Bueno, hay que empezar a leer teatro. Es importante porque hay muchos ejemplos, ¿ven? Hay muchos ejemplos en la escena internacional, en el teatro internacional, que tienen este tipo de ejemplos y es muy claro decir, claro, ¿no? Sus papás, por supuesto, estaban bien enojados. Sus papás eran dos viejos que se están peleando. Son dos familias que están en pelea y que ninguna de las dos familias se quiere y una familia es de Romeo y la otra es de Julieta. O sea, se van a casar con el enemigo. Pero los jóvenes no tienen la culpa de que ellos tengan este pleito. A ellos no les importa, porque lo que ellos quieren, o sea, los enamorados, pues, lo que van a resaltar es la nueva generación, van a exaltar el amor, van a buscar justo que el amor, ¿no? Van a luchar por el amor, ¿sí? Aunque luego sea trágico. Pero eso es lo que representan los enamorados, la generación nueva, la generación que viene a cambiar el mundo. ¿No les suena ahora? Que muchos dicen, ay, los millennials, que no sé qué, ahora quieren hacer esto y no sé qué. Creo Ay, que es son... la base de todas las telenovelas, profe. ¿Cómo? Creo que esto es la base de todas las telenovelas que pasan en Canal 2. Creo que Exacto. gran parte de ellas me suena mucho a esto. Claro, ahora, hay una gran diferencia entre una telenovela y la obra maestra de Romeo y Julieta de William Shakespeare. La estructura es la misma o es muy parecida. El problema es cómo se trata la obra. Es decir, puede ser una cosa comercial, sencilla, simplona de Televisa, o puede ser una obra maestra, como Romeo y Julieta. Porque, porque en las telenovelas siempre termina en un final feliz. En Shakespeare no. En Shakespeare todos mueren. Romeo y Julieta van a morir. Así termina la obra. Y termina la obra con una reflexión de los padres diciendo, pues es que por este pleito, bueno, sobre todo más bien de un representante de la monarquía, bueno, de la aristocracia que llega y dice, bueno, ustedes ya ven, por andarse peleando, ahora sus hijos han muerto. ¿Me explicó? O sea, sí, la estructura puede ser muy parecida, pero la forma de hacerlo es muy diferente, ¿no? Las telenovelas y todas estas cosas, algunas series son muy buenas, por ejemplo, y tienen también esta estructura. ¿Se dan cuenta de la importancia de la comedia del arte? Ha influido en todo el teatro, el cine y la televisión también, de alguna manera, ¿ven? No directamente, pero de alguna manera la tradición teatral está presente en esas narraciones. Hasta en las series vemos cosas similares, pero vemos que unas son más complejas que otras, ¿no? Vemos unas series que no parecen series, que parecen telenovelas, ¿no? Y dices, ay, pues es que no quiero ver una telenovela, quiero ver una serie de verdad. Y hay series que tienen también casi siempre, ¿no? Tienen la escena de amor, bueno, más bien la pareja de enamorados que luego no pueden estar y sí pueden estar, los cientos de complicaciones, pero alrededor de eso hay un montón de problemas políticos, de intereses sociales, de problemáticas mundiales, ¿sí me explico? Hay muchísimas otras cosas que están alrededor, pero sí, exactamente, nos recuerda a eso, ¿no? Telenovelas que, pues sí, que se centran en eso, ¿no? El amor imposible y al final lo logran. Que esa es la diferencia también, ¿no? En la tragedia normalmente no se logra, no hay un final feliz, ¿no? Bien, ¿alguien más, alguna más? ¿Quiere comentar algo? Yo iba a decir que en algunas partes de México sí hay como, bueno, por parte de mi mamá, me ha contado que en algunas partes de México sí hay como que el papá ofrece a su hija, en este caso, Sí, para otra familia y así unir las riquezas de ambos. Aquí ya no sería cuestión de conflicto, sino una con algo, ay, se puede decir sí, como que un contrato para que ujú, tengan más conveniencia en ambos lados, para que tanto la familia como ellos, como la que está ofreciendo algo, ambos obtengan una riqueza. Entonces puedan subir como que de nivel. de, ajá,
Gente, pero se dan cuenta, son los padres los que dicen, tú tienes que hacer esto. Y luego los hijos no están de acuerdo en que tomen decisiones por ellos. Y vienen los conflictos, ¿ven? Ese tipo de cosas, Gigi, ¿no? Ese tipo de cosas pueden estar en la obra que vayamos a crear. ¿Se dan cuenta? Todavía pasa en México, sí, en algunos lugares, no en todos los lugares, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Vamos a ver al siguiente personaje, Dottore. ¿Quién me ayuda ahora? Alguien que no sea Gigi, porque pobre Gigi ha leído ya 2 veces y nadie le ayuda, no sean así. Il Yo creo Dottore o el doctor, ¿no? Adelante, por favor. que ocupa el lugar del pedante de la comedia y frente al poder del dinero, representado por Pantalone, encarna el poder intelectual. Habiendo estudiado infinitos años en la Universidad de Bolonia, su ciudad natal, conserva de su aprendizaje un maravilloso descaro en su ignorancia. Grandes títulos de hombre de letras, ah, cabalístico, abogado, gramático, diplomático y un gran aplomo para confundir citas y sentencias latinas y mezclar idiomas. Ama los largos discursos a los que se entrega sin dilación ninguna, con una tontería llena de suficiencia y una augusta severidad. Si resulta cómico, eh, es siempre a pesar de sí mismo, ya que su saber es más aparente que real, y sus grandes discursos le permiten enmascarar su ignorancia. Es compañero y vecino de Pantalone, con quien comparte la avaricia y el gusto por la elocuencia y la galantería sensual y egoísta. Es gordo, con la piel grasa y tiene un vientre prominente que le impide inclinarse con facilidad. Su paso es difícil, le cuesta moverse. Está siempre pendiente de Pantalone, del que es ora amigo, ora rival. Lleva el traje de los hombres de ciencia de Bolonia, un vestido largo y oscuro que llega hasta los talones, revelando calzas negras. Otras veces es más corto y se acaba en las rodillas. Lleva un gran sombrero negro y a menudo una larga capa flotante también negra. Su media máscara también es oscura y solo cubre la frente y la nariz, resaltando su tosudez al tiempo que la animalidad que lo caracteriza, el toro. Bien, vemos otro personaje. ¿Qué piensan de él? ¿Qué imagen se les viene? ¿Quién podría ser en la actualidad? Abogados que normalmente son los que ayudan o apoyan a los políticos o a cubrir noticias amarillistas o que hacen tratos con las mismas que hacen los reportajes. Como es compañero de, entonces yo creo que sería un abogado, Ujú. aparte de que es diplomático. Exactamente, puede ser también diplomático, puede ser profesor, ¿no? Dice Samia, los viejos rabo verdes. Sí, de hecho, Pantalone es un viejo rabo verde. Dottore también puede serlo, ¿eh? Pero, pero creo que más Pantalone. O sea, como que tiene más característica de rabo verde de Pantalone. Pero Dottore también lo hace. De hecho, comparten ese tipo de cosas. Sí, ahí en la comedia tradicional eran vecinos. Ahora, como las ciudades son tan grandes, pueden no ser vecinos. Pueden trabajar juntos, pero también pueden ser opuestos. O sea, también pueden ser enemigos. ¿Sí me explico? No necesariamente tienen que ser amigos. O pueden empezar siendo amigos y después volverse enemigos. O pueden empezar siendo enemigos y luego volverse amigos. O sea, ¿sí me explico? Todo depende de cómo queramos jugar la máscara. ¿Qué más les resalta? ¿Qué más resaltan de Il Dottore? De el doctor o el docto, podemos decir, ¿no? También que Nadie. es un cómplice. Que puede ser un cómplice, exactamente, sí.
a mí me parece como la mano derecha y que, no sé, como que está a la sombra de el personaje anterior, de Pantalone. No sé, me da esa impresión, como que es un poquito más, como que le tiene envidia, no sé por qué. Como Ok, que me da esa impresión que es su mano derecha, pero que a la vez se siente un poco acomplejado. esa Y variante también. creo que pasa muchas veces, siempre que hay como un personaje que es muy importante, como decían, un gran político, pues siempre tiene personas a su alrededor que los ayudan, que son como muy correctos, no sé, el que siempre está tratando de llamar la atención al lado de esa persona, como Así es, que doble cara. exacto, ¿no? Le ayuda y todo, pero quiere su puesto, ¿no? Quiere quitarle la chamba. Sí, tiene que ver con eso, ¿ven? El doctor puede ser muchas cosas, puede ser un abogado, puede ser al que le dicen el licenciado, ya ven, en México es muy común, ¿no? Ah, el licenciado, ah, sí, señor licenciado, ah, sí, licenciado, o maestro, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo está, maestro? No, muy bien. Es que fui a una conferencia, ¿no? Y si me explico, es toda esta idea, ¿saben? Ya están entendiendo, ¿no? De qué nos vamos a burlar, del comportamiento, de lo que representa cada uno. Estos son los viejos, il magnífico, dottore, pantalone, en algunos casos también il capitano, que es un capitán de guerra, pero ya lo vamos a ver ahorita. Bien, quiero que me den su opinión. ¿Qué piensan de este tipo de teatro, de los personajes, hasta dónde vamos? ¿Les agrada la propuesta? Trabajar con máscaras vinculadas a la animalidad y centrados en un proceso de improvisación para crear una obra que presentaremos al final del semestre. A mí me Bien, parece Josué. bien. En parte, creo que, como usted dice, es algo que se sigue viendo en la actualidad. Son patrones que seguimos repitiendo, entonces verlo reflejado va a ser como que, yo creo que para el público será como de que, oh por Dios, nosotros los viejos hacemos eso con los que están enamorados, ¿no? De que queremos tomar decisiones por nuestros hijos, entonces yo creo que también entenderían como que ciertas conductas que actualmente tenemos con sociedad que se vienen repitiendo desde hace siglos, ¿no? Entonces, a mí me parece bien. Las demás, los demás, a ver, me gustaría escuchar la opinión de todas, todos. Pues creo que va a ser interesante porque como ya dijo Gigi, son personajes que todos hemos visto alguna vez, que todos conocemos y con los que muchos se van a identificar al vernos. Entonces creo que va a ser interesante y divertido tanto interpretarlos como presentarlo ante los demás y de una forma ah, graciosa, pues, pero que a la vez sea como, no sé, siento que va a ser un zape para muchos, pero se van a reír al mismo tiempo. Bien, Entonces, creo que va a ser interesante. qué bueno, han comprendido la característica justo de esto de exhibir, ¿no? Se van a sentir involucrados, ¿no? Efectivamente, de eso se trata. Samia, Sebas, Josué, Alexa, Paulina, ¿qué piensan? Josué ya está en la máscara. Adelante, Josué. Yo creo que sería, pues, algo muy interesante. Me gustaría probar a hacerlo. No sé, porque, pues, el semestre pasado hicimos unas máscaras y entramos como en un personaje extraño. Pero esto sería algo diferente, hacer una máscara y entrar en el personaje con la máscara puesta y hablar. Exacto. Entonces, me gustaría mucho hacerlo. Muy bien, qué bueno, Josué. Samia, Sebas, Paulina, Alexa, ¿quieren decir algo? Adelante, Sebas. Bueno, pues a mí me gusta porque pues, estoy muy descarado yo en sí y siempre le digo a la gente sus cosas a la cara, ¿no? Pero de una forma cómica, porque me gusta mucho la comedia por eso, porque es un reflejo de la sociedad o de una situación, ¿no? De un acontecimiento. Es como un trago amargo que sabe dulce. Yo creo que es como un vodka muy fuerte. O sea, te lo Ok, tomas, sabe Sebas. rico, te la pasas bien en lo que te lo tomas, pero pues después te puede doler la panza, te da jaquecas. Claro. No sé Bueno, si me Sebas, explico. ahora sabemos que te gusta el vodka. Bien. No, no gusta. Bien. ¿Alguien más? ¿Van siguiendo la conversación? ¿Ya se perdieron? Sí,
A mí me llama la atención la idea y siento que va a estar interesante. Y ya es como que por lo que ahorita. Muy bien, muchas gracias. Samia, Paulina, ¿qué piensan al respecto? Igual que va a estar interesante. Ok, bueno, vamos a ver los demás, las demás características de los personajes. Entonces ya vimos a tres personajes que son de los Becky, ¿no? De los viejos, ¿no? Vamos a ver ahora a Sunny, así se llama este personaje, se llama Sunny. De hecho, es el primer personaje de los Sunny que surgen. Hay muchos personajes que son criados. Sunny quiere decir criado. Y justo el primer personaje surge con el nombre de Sunny y después salen muchas variantes de ese mismo, pues de esta característica principal, ¿no? A ver, no sé si Josué me puedas ayudar a leer esta parte de Sunny, Sane y los Sunny. Gracias, Josué. Esa es la actitud. Ok, ahí voy. Al comienzo existía un Sani. ¿Es Sani? No, Sane, Sane. ¿Ah? ¿Sane o Sani? Sane, Ok. Al comienzo existía un Sane que contrastaba. que, que contrastaba con su amo. Magnífico. Magnífico personaje que en su desarrollo dio paso a Pantalone, al igual que Sani, al igual que a los Sani. Hicieron lo propio con los otros criados que conocemos, pero el personaje no desapareció del todo, y lo, y lo encontramos encantando al más. Te cuesta Al más trabajo leer, no te preocupes, Josué. no, es que me pongo nervioso. Sí, te Bueno, cuesta trabajo leer. No te preocupes, lo voy a leer yo para que no te vayas, porque ya te me empiezas a estresar, con calma. No desapareció del todo y lo encontramos encarnando al más mísero de los sirvientes. Sane es el más mísero de los sirvientes, portador de maletas o chico para todo. ¿Ven? Es este empleado que es el empleado de, ¿no? El ayudante en general. Cuando le ponen ahí, se solicita ayudante en general, pues es Sani, ¿no? El chico para todo, profundamente ingenuo y humano. Lo que sí tiene Sane es que es muy, muy ingenuo. Tenías la duda entre Sane y Sani. En italiano, Josué, Sane es el individual, es decir, es la persona, un Sane, ¿no? Sane. Sani son los Sani, es decir, es plural. Quiere decir que son varios, ¿de acuerdo? Su máscara nos muestra de perfil una nariz larga y de frente unos ojos pequeños y redondos que despiertan la simpatía del público. Es muy inocente, Sane. Su vestido es modesto, remendado de campesino. Se permite todo tipo de extravagancias, groserías, magias, ridiculizaciones y locuras, pero sobre todo es ingenuo, ¿saben? Suele desdoblarse ofreciendo así el punto de vista astuto y tonto que conduce a las soluciones más absurdas e imprevistas. Al mismo tiempo que puede parecer muy tonto, de pronto es el que tiene mayor lucidez. De pronto es el que dice las verdades más profundas, ¿no? Pero es muy, muy, muy inocente. Entre los tipos más conocidos de Sani sobresalen Arlequino, Briguela, Pedrolino. Son servidores bufones originarios de Bérgamo, República de Venecia, perezosos, rudos y agresivos, maliciosos y astutos, bobos e intrigantes, desmesurados en los apetitos y en la insolencia.
están al servicio de Pantalone, il dottore, il capitano, o de los enamorados. Enredan la madeja de la comedia y se expresan en un lenguaje que alterna la vulgaridad y el lirismo. Generalmente, los Sani son personajes que dependiendo del personaje, sea Brighella, sea Arlequino, sea Polichinela, sea Pedrolino, sí, van a tener alguna característica esencial, pero casi todos van a tratar de resolver los apetitos más inmediatos, las necesidades básicas, ¿saben? De tal suerte que Sane es esa persona que fue encerrada en la cárcel por robarse un pan. ¿Han escuchado esas historias? ¿No? O es esa persona que trata de ganarse la vida vendiendo dulces y llegan los del municipio y les tiran sus dulces porque no puede vender ahí. Y ese policía municipal que llega y le tira los dulces también es un sane, pero no es, también es un sani, pero no es sane. Es decir, sane es inocente, trata de buscar y ganarse la vida, es inocente. También puede ser astuto de pronto. Y el otro puede ser un Brighella, por ejemplo, un policía corrupto que lo que quiere es robarse la mercancía de él para venderla o para comérsela. Porque un policía municipal, estamos de acuerdo, no es un dirigente, no es un hombre con poder, o sea, tiene un poder mínimo, pero está al servicio de los demás. Este podría ser un Brighella, el policía municipal, ¿no? O podría ser Arlequino, tal vez, ¿no? Pero estos personajes van a tratar de resolver sus necesidades básicas más inmediatas. Comer, tener dónde dormir. ¿Han visto ustedes a Chaplin? Chaplin es un sane. ¿Qué es Chaplin? Es un vagabundo. ¿Han visto sus películas? ¿No han visto sus películas de Charlie Chaplin? Más o menos, es un vagabundo. Es que sí las he visto, pero tiene mucho tiempo que las vi. Sí, pero generalmente es eso. Es un vagabundo. No tiene dónde vivir. Improvisa una casa con cosas o se mete a dormir en algún lugar. Profe, Ajá. ¿el personaje de Aladín sería un sane? El personaje de Alanis sería un sane. Es un pícaro, ¿ves? De hecho, sería un sane joven. Sería como una especie de... Es decir, no forma parte del grupo de los ricos, no es un enamorado, en tanto que no forma parte de la clase rica, ¿no? Estamos de acuerdo. Porque recuerden que los jóvenes enamorados son los hijos de los poderosos. Aladino es pobre, entonces es un sane, sí, pero es un sane joven, es un sane de la nueva generación, que quiere que también las cosas cambien, ¿ven? Pero ¿qué es lo que hace? Roba. Y luego conoce a la princesa e inocentemente va pensando que es la criada de la princesa, ¿no? Y hace lo que sea para entrar. Es un pícaro, es un arlequino. Exactamente. ¿Cómo Sebas, perdón? Ah, bueno, es que hay una película. Ah, como en ahí está el detalle de Cantinflas, ¿no? Cantinflas es un arlequino también. Cantinflas es un sane. Es un pícaro, ¿no? Que de pronto se hace pasar por alguien que no es. Se hace pasar por un dottore. Y ahí tenemos la película de El Maestro, ¿no? Se hace pasar por un maestro y no sabe. ¿Se dan cuenta? Es un pícaro. Efectivamente, muchachos, están comprendiendo de forma extraordinaria el punto. Y es muy fácil, ¿no? Se dan cuenta que empezamos a tener relaciones, empezamos a ver cuáles serían como nuestras referencias más inmediatas que nos van a ayudar, obviamente, a crear
obviamente nuestra propuesta escénica, ¿no? Bueno, pues vamos con Arlequino, ya que estamos llegando al pícaro, ya que estamos llegando al bribón, ¿no? A este que roba por necesidad, pero que además es encantador, ¿no? Es muy ágil Arlequino, ¿no? Su máscara es súper interesante, vean. Y seguramente el nombre de Arlequino lo han escuchado en un montón de lugares, ¿no? Hasta en los zanqueros que van a las fiestas. Ay, llámale al Arlequino, ¿no? Que es como casi símbolo de fiesta, ¿no? ¿Alguna o alguien me quiere ayudar a leer esta parte? Yo, Adelante, por favor. Muchas gracias, Samia. Arlequino, es el personaje más inquieto y vivo de la comedia del arte. El mismo personaje aparece en diversas comedias con otros nombres: Trufaldino, Pasquino, Tabarino, Mesetino, Tribelino, Nespolino. Originario de Bárgamo, ciudad que todavía hoy se define como alta y baja, la montaña y el llano. Arlequino pertenece a la población de la parte baja y encarna al trabajador temporal de la región que busca trabajo en Venecia. Arlequino se pone al servicio de los grandes personajes, encontrando así su lugar de representación dentro de la jerarquía social en el juego teatral. Hoy podríamos decir que representa al inmigrante. Su aspecto físico es muy conocido. Lleva una máscara negra de cuero, donde algunos ven el testimonio de un origen infernal. Según otras fuentes, su nombre sería la deformación del nombre de un actor del siglo XVI, Harlequin, que representaba la comedia con brío. Otra versión hace referencia a sus orígenes geográficos: Bérgamo, donde los carboneros se embadurnaban la cara de negro. Ujú. Su máscara, con otro perfil, presenta rasgos simiescos y diabólicos, que dejan bien visible su maxilar y su boca preparada para la burla y la risa. Lleva también sobre la cabeza un pequeño sombrero, que no cubre totalmente su cráneo afeitado. Sigue la tradición de los mimos antiguos. Lleva un traje ceñido al cuerpo y remendado con recortes de figuras geométricas multicolores, bordadas con la ropa. Al principio su vestimenta era muy modesta y sus rotos y agujeros fueron tapados con telas de todas las procedencias. Este traje, diferente del que conocemos, se utilizó durante el siglo XVII. Los andrajos se convirtieron en triángulos azules, verdes y rojos dispuestos simétricamente y bordeados por un galón amarillo. ¿Les sigo? Sí, por favor. Su vestido se Su vestido se completa con zapatos planos que le dan extrema ligereza y le permiten ejecutar numerosos saltos y acrobacias. Lleva una porra colgada al lado que le sirve, según convenga, de cucharón, de centro o de espalda, y a la que se le han otorgado connotaciones eróticas. Muchos grabados lo prueban. También transporta una bolsa o una lata atada a su talle. Es un personaje rústico, enigmático y inaccesible, farsante y fantasioso. Es un ingenuo con toques de locura y a veces genial. No se sabe si se mofa de sí mismo o de los demás. Optimista por naturaleza, ¿cómo se decía? Arlequino. Así. Arlequino es especialmente grosero, un servidor paciente, goloso, enamoradizo, desenvuelto por razón de su dueño o de sí mismo. Se aflige
y se consuela como un niño endemoniado. Es oportunista y sus burlas persiguen algún interés. Se muestra muy hábil para escapar de las situaciones, de la situación difícil y para divertirse a pesar de las dificultades. De movimientos ligeros, graciosos, felinos, flexibles, inagotables, se expresa a través de los caracteres de animales que reflejan los diferentes facetas de su personaje. Es a la vez mono y gato. Mono por su agilidad, pero gato también por su autonomía, su independencia. Bien, muchas gracias, Samia. ¿Se dan cuenta? Bueno, Arlequino es muy ágil, es muy vivaz, se mueve mucho, es casi, ¿no? Un acróbata, es un pícaro, ¿no? Es un tanto sí, como Aladín, como se presenta Aladín, ¿no? Al principio de la película esta animada, ¿no? ¿Qué piensan de Arlequino y de los demás personajes? ¿Podemos seguir o quieren hacer algún comentario? Gigi, adelante. Este, a mí me recuerda a los estudiantes más que nada de universidad Ok. y mi base es esta porque hubo un momento donde mencionó que busca trabajos temporales. Ujú. Entonces yo creo que un ejemplo muy claro para tanto como el comportamiento que tiene Alba. Ay, se me fue su nombre. Aler, Arlequino. Alerquino, su comportamiento grosero o, ¿cómo se dice? Los que enfrentan a los mayores. Ay, Ujú. se me fue la palabra. Irreverente. ¿Mandé? Ajá, Irreverente. irreverente hacia los adultos es como que esa edad donde también buscas como que tu lugar en la sociedad, porque no sabes si perteneces o para los niños todavía o si estás todavía ya estás en una edad adulta. Entonces yo creo que podría decirse como que ya trabajas y estudias y estás buscando como una personalidad. No sé si se me entienda. Entonces con eso yo lo relaciono. No sé si esté bien o si esté mal. No, no, no. De hecho, las relaciones pueden ser esa y muchas otras más, ¿no? Puede haber muchísimos, muchísimos más. La idea de la máscara de mono gato que tiene Arlequino es bien curioso porque normalmente se piensa y se dice que esa máscara fue encontrada, que no se sabe bien su procedencia, de dónde viene. Algunos dicen que es una máscara que se encontró en África, ¿no? Porque es una máscara bien especial. Dicen que es una máscara de un demonio. Es decir, tiene la máscara aquí, los grandes ojos, tiene algunos como rasgos muy bien definidos. Ya veremos las máscaras en específico y tiene un cuerno rojo aquí. Es muy, muy, muy bonita su máscara. En la tradición italiana, la máscara Arlequino representaba al mono y al gato. Es decir, ¿no? Su comportamiento es como de simio, como de mono, pero es muy ágil como el gato, salta y hace mortales, o sea, es muy, muy, muy ágil. Pero en la tradición francesa, ya en el siglo XVII, cuando los franceses adoptan la comedia del arte, porque los franceses dicen que también la comedia del arte es de ellos, aunque es italiana, ellos cambian el carácter de Arlequino y existe una variante, Arlequino. El Arlequino francés es muchísimo más cool. ¿Saben? Tiene rombos, ¿no? Todo su traje está hecho de rombos. ¿Han visto esos trajes de rombos de los arlequinos? ¿No? Son los más conocidos. Pero realmente el arlequino italiano no son rombos, son parches. Es decir, Arlequino tiene hoyos por todos lados, su ropa es pobrísima, está todo roto. Y entonces se encuentra un pedazo de tela y le pone un parche. Encuentra otro pedazo de tela, aunque no sea del mismo color, aunque sea de otro. ¿Sí me explico? Por eso tiene parches por todos lados. Si queremos nosotros interpretar un arlequino muy miserable, pues tendría que ser más así. Si ya lo queremos más estilizado, bueno, ya bonito, pues podría ser con rombos, ¿sí? Pero yo creo que en la actualidad podríamos más bien dejar que se vea su miseria, ¿no? Porque es por eso que él roba, es por eso que él hace trampa, es por eso que él, ¿me explico? Porque hay una serie de condiciones que no le favorecen, además de que es muy inteligente. La máscara de Arlequino en la tradición francesa es de un mono y de un perro.
Si se dan cuenta, estos dos caracteres son diferentes. Porque si yo pienso en utilizar en la máscara el mono y el gato, soy mucho más ágil, ¿no? Mucho más independiente. El gato, recuerden que agarra y se va, salta a los tejados y hace lo que quiere, ¿o no? Pero el perro no. El perro es más doméstico, es más dócil. El arlequino perro está más del lado del amo, es más obediente, es más servicial, es más servil, es más dócil. Interesante trabajar con la idea de los animales, ¿no? ¿O qué piensan? Y espérense a la práctica, ¿eh? Ahorita solo es un recorrido como general, pero en la práctica se nota mucho cómo cambia el comportamiento de los personajes, justo concentrándonos en la idea de los animales. Bien, vamos a pasar con Briguela. ¿Alguien más me ayuda, por favor? Para que vean a otro Sane con características muy diferentes. También es Sani, también es criado, pero es muy diferente. ¿Quién nos ayuda a leer? No sé si pueda Paulina o Alexa, ¿no? Para que lean también un poquito y no lo dejen. Santiago, creo que tampoco has leído, ¿verdad? Yo ya leí, Santiago, profe. Si quiere Perdón, leo. cierto. Yo leo. Adelante, por favor. Alexa, Sí, adelante. de espíritu más agudo y espielado que Arquechino. Arlequino. Alequino es un personaje inquietante, cínico, sagaz, meloso. Organiza burlas e intrigas, enreda los papeles, deshace matrimonios, organiza golpes secretos de los que siempre saca un provecho personal. Originario, igual que Arlequino, de Bergamo, pero de la ciudad alta, lo que le da un espíritu más agudizado. También encarna al trabajador temporal de la religión y representa un criado integrante, tramposo y brigón, y que es muy a menudo, y que muy a menudo es cocinero. El origen de su nombre viene directamente de la palabra italiana briga, que significa disputa, y nos indica el carácter de fondo del personaje. Su indumentaria es una libre- es una librera adornada con bandas verdes a modo de abrigo corto, un traje blanco y pantalones anchos galoneados. Sobre las costuras con fajas de tela esmeralda, también lleva un gorro bordeado del mismo verde. No puede faltar la bolsa de cuero y el puñal que adoman su cinturón. Su máscara de ojos ovículos es de color oliva, morena como la piel de los habitantes de estas altas montañas quemados por el sol. Su emblema es el perro, parece fiel, pero es un servidor capaz de esconder sus intenciones verdaderas bajo un aspecto amable. Prácticamente tiene los mismos defectos que Arlequino. Es perezoso, astuto, interesado, también le gusta el sexo femenino. Brigella es ingenioso y espabilado. Sabe utilizar los servicios de Arlequino cuando esto es necesario, pero trabaja solo cuando piensa que su genio lo llevará a saltar los obstáculos. Bien, muchas gracias. ¿Quién creen que podría ser un Briguela? Recuerden, Briguela, briga de disputa, de pelea. Es un tipo muy peleonero, Briguela. ¿Quién podría ser? Con las características de Arlequino, ¿no? Todos son sanis, recuerden. ¿Quién podría ser en personajes o como personajes cotidianos? O sea, personajes que ya existen o cotidianos. No, de la vida, o sea, de personajes que podríamos hacer de la vida, porque vamos a hacer la obra, ¿recuerdan? O sea, ¿qué personas en la actualidad podría ser un Briguela para interpretarlo, ven? Ah, ya sé. Ajá, Los sindicalizados del gobierno son súper, o sea, como se supone que ya tienen un lugar, pues exacto, son muy agresivos, como que muy irreverentes y pues siempre están como peleando por cualquier cosita, pero a la vez son, pues es como lo más bajo, ¿sabes? O sea, son las personas que están ahí nada más porque encontraron el lugar, pero son los sirvientes del ayudante, claro, del jefe, literal, y son exactamente, bastante como agresivos así, y exacto. pues como saben que no tienen tanto que perder, pues no les importa.
Exactamente. Muy, muy, muy buena referencia, ¿eh? Bravo. ¿Alguien más quiere decir a qué se le, qué se le ocurre con la imagen de Brighella? ¿Nadie? Bien, vamos con 2 caracteres más y después vamos a ver unas cuantas máscaras para que vean a qué me refiero con que las máscaras son bien interesantes, ¿va? Ahora sí, quien quiera, Pedrolino y Pulcinella. ¿Lo puedo leer? Y por supuesto, Gigi. Gracias. Ok. Pedrolino. Aparece en la segunda mitad del siglo XVI. Al comienzo no es muy diferente de los otros criados, pero luego se convierte en un personaje de intención más seria. Es tierno, fino e ingenuo como un enamorado pastoril. Es un servidor joven y honesto, y un enamorado encantador. Provoca efectos cómicos por su candor. No emplea máscara, sino la cara enharinada. Es el antecedente del Pierrot francés. Pulcinella. Un personaje de Pulcinella, Polichinela o... Ay, no sé cómo se dice el otro. La, Es... Ok. Es originario de Nápoles. Es a la vez una ciudad alta y ciudad baja, como Bérgamo. En sus orígenes habrían existido 2 Pulcinella, el uno timador y el otro estúpido. Prácticamente tienen los mismos defectos que los otros criados. En el juego de la representación encarna el buscavidas independiente que conoce muy bien los bajos fondos de la ciudad. Su nombre se cree que deriva de pulsino, polluelo. Cuentan que se encuentra en un gran huevo y no puede salir. Pía para atraer la atención, pero el diablo lo coge por la espalda y lo deja caer. De allí su famosa joroba, que lo hace verdaderamente horrible. También se contempla la posibilidad de que provenga más bien de Filce, pulga, por su mordacidad, sus agudezas y saltos imprevistos. En su joroba lleva el sentido del ridículo propio y ajeno. Su arma secreta es la ironía, que emplea siempre con gran ingenio. Es un viejo solterón, fantástico, egoísta y sensual, un verdadero camaleón imitado. Actúa como magistrado o poeta, dueño o criado, siempre atormentado, siempre atormentado. A menudo es cruel, lascivo y lidrón, y trata de olvidar su desgracia física vengándose sin piedad o hundiéndose de placeres brutales, y, al tiempo que dice las cosas más ingeniosas, come cantidades inverosímiles de tallarines en una escupidera. Su traje es un cuello ancho y de pliegues, una blusa amplia de tela blanca apretada debajo del vientre por un cinturón grueso o de cuero, en el que se ajusta un sable de madera y una bolsa, un gran gorro sin borde, como el molinero, representando a los cuadros de Tiepolo. Su máscara es cruel y fría, con una nariz ganchuda en forma de pico, que recuerda a una rapaz, espiritual y ridículo, y su aspecto es erótico y sentimental. Este napolitano mordaz, estúpido y grosero, es vivo e insolente. A pesar de su físico, se mueve infatigablemente. Su movimiento es liviano, danzante, ligero. En el escenario, su juego se basa en el contraste entre la inmovilidad absoluta y la agilidad inmediata, con un espíritu que linda con la demencia. Se destaca en 3 matices característicos: su fuerza ingeniosa de ser directamente grosero, su aspecto erótico sentimental, que se disfraza con un lenguaje mordaz, y la burla. bien. Piensen. No, yo sigo, perdona. Muchas gracias, Gigi. Ya quería leer. ¿Quieres leer, Santiago? Sí. Adelante, bueno, entonces piensen los demás, mientras tanto, ¿quién podría ser un Pulcinella? ¿No? ¿Qué personajes de la vida real actual podría ser un Pulcinella? Y también un capitano que nos va a leer Santiago, la descripción del capitano. Adelante. Ok, capitano. Aparece bajo la dominación española. Así pues, en la comedia del arte, se le reconoce como un español fanfarrón y cobarde, que hace gala de sus bravatas en cualquier ciudad italiana. Recuerda el Miles Gloriosus de Plauto. A través de él, la comedia se burla de los
mercenarios, soldados poco recomendables que son prácticamente incapaces de pelearse. Su característica es la del fanfarrón que siembra doquiera el terror, inspirando grandes amores y que se muere de miedo. Se presenta en la comedia bajo los nombres Capitano Espavento del Valle del Infierno, Capitano Spexa, Monty, Capitano Cocodrilo, Capitano Malagamba y Bellavita, Capitano Taglia, ah, Cantoni, Capitano Cerimonia, Capitano Fracaso, Capitano Montamoros. Matamoros. Matamoros. Eso, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Es El un capitán, 2 o es el el capitano? capitán, el capitán, pues. El capitano habla de una forma peculiar, un español italianizado, y es el primero en recibir los golpes que promete, y solo recuerda sus imaginarias victorias. Se distingue por los ojos brillantes, los mostachos erizados, una nariz enorme y su es- espada fenomenal, que nos hace pensar en un gallo, consiguiendo un efecto imponente, solo comparable con su ridícula cobardía. Multiplica el número de sus enemigos para realzar su valentía. Se pavonea y cuenta sus gestas inventadas. Este valeroso caballero fácilmente se enamora de mujeres guapas, de las que acabará indefectiblemente huyendo. Su traje recuerda a los caballeros buscadores de aventuras, siempre engalanados con una larga espada, un ancho sombrero de plumas, un cuello inmenso y almidonado y unas botas altas. Su Su máscara casi máscara casi siempre repita, tiene una gran nariz que de perfil nos muestra un personaje agresivo, pero que una vez de frente resulta estúpido. Su animalidad responde al gallo. bien. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, Colombina, que es una Sani, mujer, ¿no? El mismo personaje lo encontramos en otros nombres: Esmeraldina, Frashesina, Mariolina, Ricciolina, Arlequina. En aquellos tiempos, el hecho de que un hombre decidiera ser comediante lo convertía literalmente en un proscrito, por lo que para una mujer tal osadía era todavía más grave. Hay que añadir que al actuar sin máscara, las intérpretes de este personaje recurren al maquillaje para cambiar su cara y darle carácter. El papel femenino y su figura acicalada eran muchas veces interpretada en el contexto social de la época como una manifestación diabólica, por lo tanto reprobable y marginada. Su nombre Colombina se relaciona con columba, el femenino en latín de palomo, el animal que la representa, es decir, una paloma, ¿no? Al igual que los otros criados, encarna al trabajador temporal de la región que busca trabajo en Venecia. A menudo se le presenta huérfana o lejos de una familia que no puede alimentarla, sirvienta, celestina, criada o camarera de una gran dama de la aristocracia, de Pantalone, de sus hijos o de Dottore. Es la nana también de Romeo y Julieta, recuerdan que hablamos de eso, ¿no? Se mueve con velocidad y eficiencia y es a menudo el único personaje sensato del escenario. Colombina ayuda a su señora a ganarse el afecto de su verdadero amor, a base de manipular a Arlequino mientras se aleja de los intentos de acoso libidinoso de Pantalone. Es cómplice de su de su ama, su confidente y portadora de sus mensajes. Como Arlequino, es fundamentalmente optimista, vital, perspicaz y muy independiente, perdón. Sabe utilizar a los hombres e incluso frente a su patrón es franca y conserva una cierta libertad de acción. Bajo el nombre de Arlequina puede llevar un traje similar al de Arlequino. Su vestido en general es de campesina, según la época y de varios colores, un delantal pequeño, las faldas normalmente debajo de las rodillas, escote de corpiño bajo que marca sus senos y no lleva máscara. De ahí, pues bueno, vienen los enamorados, ¿no? Generalmente con los nombres de Leandro, Frolindo, Federico, Flaminio. Hay muchos nombres. Es el primer actor y la primera actriz.
Generalmente, pues es lo que ya les había dicho antes, son jóvenes bellos, refinados, elegantes, gentiles, fundamentalmente enamorados y románticos. Su felicidad está a merced del ingenio de sus criados. Sus aventuras son el núcleo de la comedia y se reflejan episodios reales de la vida de la época. Los sirvientes son sus eternos confidentes. Son a menudo hijos o hija de Pantalone, de Dottore, y pertenecen a la burguesía. También pueden ser hijos de un príncipe, enamorados, jóvenes, o representan a un personaje de la aristocracia, primatore y primatrice. Toman nombres muy diversos, no llevan máscara y sus vestidos siguen la moda vigente. Son trajes suntuosos que nos informan sobre su origen social. Los enamorados introducen en la comedia del arte el aspecto psicológico a partir de sus amores contrariados, los conflictos que provocan y los celos que engendran. Toda la acción se desarrolla a su alrededor, pone en evidencia los problemas generacionales y en el punto de vista de la juventud que representa eh, muy a menudo en las nubes, pero hay que equivocarse. A pesar de su aire simpático y enternecedor, conservan toda su autoridad y pueden volverse peor que Pantalone cuando montan en cólera. Tienen una gestualidad a la vez clásica y barroca. Él está entrenado en la esgrima, pero nunca acaba de sacar la espada. Ella está educada en la danza clásica, parece vivir en un mundo al margen de la realidad y cuando una situación le incomoda finge un desmayo. Pueden ser bastante superficiales al mismo tiempo que sin prejuicios, reivindican utopías, se complacen en recitar discursos nobles aprendidos en la frecuente lectura de libros elegantes. Y luego viene la bruja. La bruja es un personaje que entra al final en la comedia del arte y generalmente es casi como lo que podríamos llamar aquí en México, pues la hechicera, ¿no? O la bruja, justo ¿cómo se le llama también aquí? Pues sí, bruja, ¿no? Ahí siguen ahí, de pronto regresé y todo estaba en negro. Sí, yo aquí sigo. Ah, ok. Aquí andamos, profe. Bien, este texto se los voy a mandar para que terminen de leer lo demás y podamos mañana platicar más a fondo de los otros personajes, pero yo creo que ya se dieron una idea general de los personajes, cómo son, qué hacen, qué buscan, qué piensan. Vamos a hacer unos comentarios generales para cerrar. Recuerden que la comedia del arte, que estos caracteres de la comedia del arte son caracteres generales que vamos a tomar y que vamos a conservar. Vamos a conservar su estatus social de cada uno de ellos y de cada una de ellas. Vamos a conservar la máscara, vamos a conservar sus características esenciales, pero no su vestuario, ni tampoco su ubicación geográfica. Es decir, podría ser más bien que me digan, pues es un migrante que viene de Chiapas, ¿no? A vivir a Cuernavaca y le pasa esto. ¿Sí me explico? Y tiene o sea, se viste de esta manera, ¿no? Si es un empleado vamos a suponer, si es un joven que hace mandados en el mercado, o eso, el de los diablos, sí, el vestuario tendría que ser el vestuario actual. No vamos a hacer o sea, no vamos a ponernos los vestuarios, ni les voy a pedir que busquen, que busquen, que se hagan sus vestuarios exactamente como son en comedia del arte. ¿Por qué? A mí me interesa que se haga una comedia del arte actual. Es decir, no que se repita una forma que ya pasó en el pasado. A mí me interesa que se haga actual para que tenga la función social que la comedia del arte tenía. Es decir, para que haya un reflejo en la sociedad y que puedan ver quiénes son quién, ¿no? Claro, yo soy el licenciado, por supuesto, yo soy la bruja, la hechicera, ¿no? Yo soy la maga o como le quieran decir, ¿no? Esta que hace de pronto las limpias o la hierbera del mercado. ¿Sí me explico? Habría que hacer y buscar en la sociedad la comparación, el símil del personaje que cada uno de ustedes escoja para que trabajen con esa imagen. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hasta aquí dígame, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? Y todas estas cosas. Para que vayamos cerrando la sesión. Y en un momento les mando el vínculo de este texto para que lo terminen de leer y se den una idea de los personajes que faltan, ¿no? Y obviamente de la importancia de la comedia del arte. ¿Qué piensan? Cuéntenme. Gracias por las cámaras, Santiago y Gigi. Bueno, pues yo digo que, como ya dije hace rato, que la mayoría son personajes que sí podemos encontrar muy fácilmente dentro de nuestra sociedad y que son bastante completos y divertidos en algunas ocasiones.
Y creo que pues sí va a ser bastante interesante esto y me está gustando conocer más porque, o sea, son personajes que como muy clichés que siempre encuentras en todos lados, pero que obviamente no sabes de dónde vienen y es interesante ver cómo el origen, porque a pesar de que sí tienen ciertas similitudes con los personajes que encontramos actualmente en casi todos lados, también tienen sus características propias y me gusta mucho ver, pues, bueno, siempre me ha gustado mucho conocer como los orígenes de las cosas, conocer la historia y pues creo que es lo que más me ha gustado ahorita, ver las máscaras, ver un poco de cómo eran las personalidades en un inicio y cómo han ido cambiando, pero que siguen como en la misma línea. Eso creo que es Exactamente. lo que puedo decir. Muy bien, Santi, muchas gracias. Gigi, adelante. Yo creo que, bueno, es como parecido a lo que dice Santiago. Ya le había mencionado que muchas veces, incluso en nuestro círculo social, podemos encontrar los bocetos de estos personajes. No necesariamente, ¿cómo se podría decir? O sea, eres tú, eres la imagen viva de esto. No, o sea, podría decir ciertas características de cada uno, ¿no? Que son patrones, vuelvo a repetir, de que venimos siguiendo y siguiendo y siguiendo y que irónicamente encontramos en la mayoría de comedias románticas. Es como de que ya las ubicas, ya sabes qué va a pasar, siempre hay un conflicto con los padres porque vienen de distintas épocas, quieren que los hijos sean igual, entonces a mí sí me gusta la actividad porque insisto que, bueno, al menos a mi mamá, a mí sí me gustaría que me entendiera en esa parte porque hay muchas generaciones que no nos agrada la idea de que no nos dejan decidir a nosotros como hijos tomar nuestras propias decisiones. Es como de que a nosotros ahora nos toca vivir. Está bien que nos quieren, pero nosotros también tenemos que aprender. Es algo como que a mí sí me gustaría, como que darles enseñanza a mamá, así. Exactamente, muy bien, muy buena reflexión, Gigi, porque sí, de eso se trata, de que entremos en el diálogo con el público, y el público también son nuestros familiares cercanos, amigos, la comunidad en general, nuestros conocidos, gente de la escuela, gente que también no conocemos, pero que sabemos que tenemos comportamientos, intereses y algunas cosas que compartimos, ¿no? Cosas en común. Sabemos pues cómo es nuestra sociedad o cómo específicamente en Cuernavaca suceden las cosas, ¿saben? Tiene que ver como también con un conocimiento y una reflexión del entorno en el que vivo, y eso es muy interesante y muy importante. Esta reflexión nos lleva entonces a la práctica teatral, es decir, el teatro es eso, ¿ven? No es solamente, me pongo a hacer una graciosada y ya, ¿no? Voy a divertir. El teatro no solamente es eso. El teatro implica también conocimiento, reflexión, ¿no? Debate, plantear e insertar la duda en los espectadores o generar de pronto un diálogo para que las cosas se modifiquen. Bueno, hablando de las máscaras, Santiago, que decías, conocer las máscaras, vamos a verlas tantito en detalle para cerrar la clase. Estas son las máscaras realmente, vean. Para que las vean en detalle, este es Arlequino. ¿Ya vieron su cuerno? Parece un diablito, ¿no? Y vean, su nariz es muy ancha, ¿no? Los rasgos son muy claros, ¿notan? Son muy marcados. Generalmente la comedia del arte utiliza media máscara, no es una máscara total, es hasta aquí, para que puedas articular la mandíbula, ¿no? La máscara llega aquí, pero se ve cómo se articula la mandíbula y eso es muy interesante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este podría ser muy bien un dottore, aquí está Arlequino nuevamente. Vamos a ver este detalle de las máscaras, Il Capitano, Sani, Scaramuccia, Naso Turco, Tartaglia, Pulicinella, Raide o Ride, Piangi, Pantalone, Arlequino, Bauta. Y hay muchos más. Se dan cuenta que hay otros personajes que no vimos, ¿no? ¿Puedo Vean, decir algo? sí, adelante. Ahorita se le salió el acento italiano cuando estaba diciendo los nombres. Ay, sí, perdone. Por momentos el acento del italiano. Italiano, sí. Pero ven cómo si las máscaras son muy expresivas. Y vean, hay algo interesante. Todas las máscaras, cuando las hagamos, tenemos que poner especial atención en eso. La forma de los ojos, ¿saben? Sí, todo lo demás, los grandes rasgos, ¿no? Lo que representa la edad, las arrugas,
¿no? Los pómulos saltados, las características de ancho y largo de las narices, ¿no? De la nariz, y vean, todos los ojos son diferentes, ¿ven? Y obviamente eso te da aquí está otro arlequino, vean, te da una impresión diferente ante los espectadores. Estas son más máscaras de carnaval, este tipo, ¿no? No son tan comedia del arte. Estas son máscaras de comedia del arte. Vean este Pulichinela. ¿Ven? ¿No? Aquí está. Sani. Están interesantes, ¿no? ¿Qué piensan? La de Briguela me gusta mucho, pero no encuentro una de Briguela aquí en el ejemplo. Pero bueno, vamos viendo las máscaras. Tomaremos como base alguna de las máscaras de comedia del arte. Estas máscaras estaban realizadas en cuero. Nosotros no las vamos a hacer en cuero porque esa técnica pues demanda mucho. Podríamos mandarla a hacer, podría ser un dottore. ¿Ya? Dottore. ¿No? Están interesantes, ¿no? Bueno, ¿qué piensan? Comentarios finales para cerrar. ¿Qué piensan? ¿Les gustan las máscaras? ¿No? Son muy expresivas Sí. y transmiten mucho solo con verla. Ajá, está, Y tienen exacto. rasgos muy marcados que pues que van muy acorde con los personajes. O sea, con solo verlos te transmiten la avaricia, te transmiten que son como doble cara y así. Y están Exactamente. muy raras. O sea, están raras porque dan cosita, pero algunas, porque otras son muy amigables. Y la forma de los ojos, como había dicho, sí transmite mucho, supongo, porque de por sí los ojos de una persona transmiten demasiado. O sea, con ver los ojos puedes saber si está de buenas o de malas. Y creo que la forma de los ojos le da todavía más profundidad a la mirada. Así es. Y ya cuando la forma de los ojos de la máscara se juntan con, obviamente, el fondo, que se notan que brillan los ojos de la persona, se vuelve todavía más interesante. Ya lo verán, porque vamos a trabajar con técnica de máscara, entonces les va a gustar mucho. Y yo creo que podemos hacer un trabajo muy, muy bueno en este semestre. Van a quedar encantadas, encantados, van a ver. Bueno, Josué, Samia, Sebas, Alexa, Paulina, ¿quieren decir algo? Vamos a cerrar la sesión. Gigi, adelante. Después Josué, perdón. Gigi y después Josué. Ok, perdón. A mí me recordó mucho a un personaje que yo veo en un anime. Nada más que aquí es su máscara completa, pero no sé si se alcanza a ver. Ay, bueno. Exacto, se parece, sí. Nada más que es completa, exacto. Me recuerda mucho porque se marca mucho la expresión de su enojo. Y creo que Ujú. algo característico de las máscaras es que tienen una nariz muy larga, muy puntiaguda o muy para abajo. Entonces fue Ah, como de que yo lo he visto, yo he visto este tipo de máscaras. Y es como de que, wow, o sea, inconscientemente las puedes haber visto y no sabes lo que son. O sea, ah. ahorita me saqué de mi ignorancia. Qué bueno, Gigi. Josué, adelante. Sinceramente, creo que es un proyecto muy interesante y muy divertido. Las máscaras se me hicieron muy bonitas, muy expresivas, o sea, con solo verlas como que te meten en donde quiera que estén, o sea, como en el sentimiento que están pues dando. Y sinceramente yo ya quiero tener una en mis manos y ponerme. Y Sí, va a tomar un poco de tiempo porque hay que hacerlas. Mañana les explico cuál va a ser el procedimiento, mañana que nos veamos en presencial. ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que nos han abandonado. Bueno, vamos a dejar la sesión aquí. Yo no habré... Sebas, adelante, ¿quieres hablar? No, estoy bien. Creo que se expresaron muy bien mis compañeros. Me robaron las palabras del boca. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues vamos a dejar la sesión aquí para que se vayan a descansar. Tendrán estos minutitos ya como de receso
Nos aventamos una buena sesión larga. Yo voy a subir este video a YouTube para que ustedes lo puedan ver desde mi canal personal también, por favor, ¿no? Pónganle notificaciones para que sepa que subo. Muchas gracias, jóvenes. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Bye. Profe, por la clase. Bye. Linda tarde a todos. Buenas tardes. Chao. Gracias. Bye, gracias. Chao.